Hola amigos, ¿cómo están? Siempre es un placer poder estar con ustedes cada lunes a través de los videos académicos. Agradezco por el apoyo, agradezco que estén compartiendo los videos y agradezco que se estén suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por los comentarios que me hacen llegar acerca del contenido que se comparte. Y bueno, para quienes han estado siguiendo la temática de los videos académicos, se recordarán que en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de los instrumentos públicos. Y como un breve resumen que se los he hecho desde que empezamos a hablar de este tema, se recordarán que hablamos de que un documento o un instrumento, pues al final puede ser dividido en documentos públicos o en documentos privados. Exactamente, los documentos públicos pueden ser autorizados por notario o funcionario público, pero a los que autoriza un notario expresamente se les conoce como instrumentos públicos. En este mismo orden de ideas también hablamos acerca que los instrumentos públicos se pueden dividir en aquellos que están dentro del protocolo y fuera del protocolo. Y ya hablamos y desarrollamos varios instrumentos públicos, las escrituras públicas, legalizaciones, actas de protocolación, razón de legalización de firmas, y esta semana vamos a hablar de las actas notariales. Bueno, en este sentido vamos a iniciar de una porque sí es un poquito largo el contenido. Y vamos a partir de la definición. La definición dice que es un instrumento público autorizado por notario que se encuentra fuera del protocolo y por medio del cual se plasman o se hacen constar hechos que presenciamos y circunstancias que nos consten. En este sentido, vamos a hablar de dos peculiaridades. La primera, ustedes lo habrán visto en videos anteriores, es que toda definición, aunque inicia como un instrumento público autorizado por notario, es redundante si nos vamos al hecho de que solo el notario puede autorizar instrumentos públicos. Entonces, en este sentido, en su definición, ustedes pueden hacer constar únicamente el hecho de que es un instrumento público que se encuentra fuera del protocolo. ¿Por qué siempre se los coloco? Porque es una forma de recordarles ese pequeño resumen que hice cuando iniciamos el video. Y la segunda peculiaridad es que el contenido dentro de un acta notarial es bastante limitado, solo van a basarse en dos, en aquellos hechos que presenciamos y en aquellas circunstancias que nos consten. Entonces nos vamos a esta pregunta. ¿Qué no se hace constar en un acta notarial? ¿Qué no hacemos constar en un acta notarial? Es sencillo, negocios jurídicos. Para quienes vieron el video de las escrituras públicas, se recordarán que establecimos que una escritura pública es aquella en la que hacemos constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad. En este sentido, los negocios jurídicos no se hacen constar en actas notariales. Tómenlo muy en cuenta. Podemos celebrar incluso negocios jurídicos en documentos privados, pero no a través de actas notariales. Y nos vamos a ir a un dato importante. Y se los coloqué como dato importante porque van a ver que sí genera una confusión. Las actas notariales no son títulos ejecutivos. Hay una excepción y es esa excepción la que nos genera la confusión. Si ustedes se van expresamente al artículo 327, numeral 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, abrevié la parte de código para que no fuera tan extenso, pero se los coloqué en rojo porque no es una forma correcta. Lo correcto es colocar el nombre completo, pero aquí para fines didácticos yo se los coloqué abreviado, pero ustedes saben, y por eso se los coloqué acá, que aunque es práctico, no es correcto. Entonces, si nos vamos al artículo 327, numeral 5, ustedes se darán cuenta que el artículo en sí nos habla sobre los títulos ejecutivos y dentro de los títulos ejecutivos nos hace mención de las actas notariales en las que se plasmen los saldos de un deudor, lo que comúnmente conocemos como las actas notariales de saldo del deudor, pero limita específicamente a esa acta notarial. No es como cuando hace mención de los testimonios de la escritura pública, no está limitando, pero para las actas notariales sí hace como esa limitación. La única acta notarial que es título ejecutivo es el acta notarial de saldo del deudor. El resto de actas notariales no son títulos ejecutivos. Y luego nos vamos a ir con qué impuestos pagamos. Bueno,
Pagamos de timbre notarial 10 quetzales. Ustedes se pueden ir al apartado de los impuestos con relación a la parte de timbres notariales y pues ahí van a encontrar explícitamente que las actas notariales pues pagan 10 quetzales. Y luego tenemos la parte de timbre fiscal. En la parte de timbre fiscal, en su ley se establece que paga 50 centavos por hoja. Y luego hablamos sobre algo que les coloqué aquí entre paréntesis. Sobrevivencia, representante legal. Eso es más para que yo me acuerde. Hay un acta notarial que conocemos como el acta notarial de sobrevivencia. Bueno, esta no paga timbre fiscal de conformidad con su ley. Explícitamente les quiero ver si tengo el fundamento a la mano para que podamos ir hablando así ya en términos un poco más prácticos. Denme un momento. Bueno, explícitamente en la ley de timbre fiscal, en el artículo 11, numeral 2, ahí se establece que el acta de sobrevivencia no paga lo relacionado a timbre fiscal. Y el representante legal no es que no pague mucho. El representante legal, adicional a esos 50 centavos por hoja de timbre fiscal, debe de pagar 100 quetzales. Esto lo encontramos en el artículo 5, numeral 5, que son como las dos excepciones en relación a impuestos a pagar. Luego nos vamos a el tipo de papel en el que se realiza y encontramos explícitamente lo relacionado a hoja de papel bond. Pero acá, ¿por qué dije hoja de papel bond? Bueno, si nos vamos al artículo 61, nos habla del papel sellado, que actualmente ya no se utiliza. Ese ya no se utiliza en la actualidad. Entonces se pasó a suplir de conformidad con la ley de timbre fiscal lo relacionado a papel bond. Déjenme buscar el fundamento para que puedan ustedes darse cuenta. Explícitamente ustedes lo van a encontrar. Un momento. Para que se den cuenta que aquí todo lo voy buscando de la mano. De modo que pueda ser como mucho más práctico. Eso también a mí me ayuda a tener manejo de ley. Y bueno, ya lo encontré. Ustedes van a encontrar el fundamento en el artículo 33 de la ley de timbre fiscal y su reglamento. Pero bueno, explícitamente en la ley de timbre fiscal, en el artículo 33, en el numeral 10. Dice: hoja se refiere a hoja de papel tipo bond, tamaño, carta y oficio, en cualquier actuación con un uso máximo de 25 o 50 renglones o líneas en cada lado, según se utilice uno o ambos lados de la hoja. Y también se pueden fundamentar con lo relacionado al artículo 46, en donde dicen las disposiciones del decreto número 314, que es el Código Notariado, que se relaciona al uso de papel sellado. Los notarios deberán utilizar el papel al que se refiere el artículo anterior. En ese sentido, el artículo 45 nos hace mención del artículo 33, numeral 10. Entonces, no es tan confuso. Aquí el papel sellado, cuando hace mención de papel sellado, ustedes se recordarán que es papel bond. Pero en la práctica vemos que dice que casi siempre las actas notariales se hacen en tamaño oficio. Si se recuerdan, en el artículo 33, numeral 10, dice oficio u carta. O sea, cualquiera puede ser oficio o carta. Regularmente en la práctica se utiliza la de oficio. En este sentido, vamos a encontrar que hay una excepción. Hay una acta notarial que no se realiza en papel bond. ¿Cuál es? El acta notarial en un testamento común cerrado. ¿Y ustedes saben por qué? Porque esta acta notarial se va a realizar en la plica, en la parte de enfrente del sobre. Es ahí en donde se redacta el acta, no se redacta directamente en una hoja, sino en la plica en la que se contiene el testamento común cerrado, en ese sobre, en la cobertura para ser exactos. Y luego nos vamos a ir a la clasificación.
En la clasificación yo les coloqué doctrinaria y legal. Vamos a hablar primero de la legal porque este está sujeto a criterios. Y fíjense algo, si ustedes se van a los libros que solemos utilizar dentro de las facultades de derecho, van a notar que la clasificación legal no existe. Pero sí me he percatado, porque ven que ahora todo lo suben a internet, que hay docentes que en el papel, en los documentos que le comparten a sus alumnos, tienen el criterio que sí hay una clasificación legal y por eso se las hice mención, pero de una vez coloqué que es sujeto a criterios. En este sentido, pues encontré esos documentos en donde dice que son dos. Está la parte de a solicitud de parte y por disposición de ley. Y no entendía por qué hasta que una licenciada me hizo mención que eso se debía explícitamente porque en el artículo 60 del Código de Notariado, se los voy a leer, dice: el notario en los actos en que intervenga por disposición de ley o a requerimiento de parte, bueno, este es el fundamento por el que algunos catedráticos consideran que sí hay una clasificación legal, que es a solicitud de parte y a disposición de ley. Y se las hice mención por si un día pues escuchan ese criterio, ya saben por dónde va. Pero sí tenemos una doctrinaria. Esa está en todos los libros a los que ustedes tienen acceso. Y nos establece que son 5. Está la comúnmente conocida como acta notarial de requerimiento. Esta, el notario solicita a una persona que haga o que se deje de hacer una cosa. El ejemplo más práctico es un requerimiento de pago. Y luego tenemos una segunda acta notarial. Es el acta notarial de presencia. Bueno, yo creo que cada palabra nos va dando la explicación de qué hace referencia. En la de presencia, el notario presencia un hecho. Los ejemplos más prácticos: el acta notarial de matrimonio, el acta notarial de protesto. Luego tenemos una tercera, el acta notarial de referencia. Aquí dice que el notario hace constar que un sujeto le ha narrado un hecho. Entonces, en la de referencia, el notario no estuvo presente en el hecho que se va a hacer constar. El ejemplo más práctico es un acta notarial de declaración de testigos, utilizada casi siempre, no solamente, pero es un ejemplo, en asuntos de jurisdicción voluntaria. Luego nos vamos a ir a un acta notarial de notificación. Bueno, esto es aún más práctico. Yo creo que esto ni genera duda. El notario en su papel de auxiliar del juez. Se recordarán que al inicio, en los primeros artículos, aquí específicamente en el artículo 33, pero bueno, en ese apartado se habla de quiénes son auxiliares del juez y dice que el notario, cuando juega el papel de notificador o bien cuando hace discernimientos de cargo. En este sentido, pues el notario puede hacer notificaciones y en el artículo 71, siempre el Código Procesal Civil y Mercantil no lo complementa y es a través de actas de notificación. Actas notariales. Igual aquí se los abrevié lo del Código Procesal Civil y Mercantil, pero ya les expliqué que solo para la parte didáctica, para que sea fácil explicarles si no haya tanto contenido, pero no es lo correcto. Y luego la última tenemos acta notarial de notoriedad. Yo creo que la palabra notoriedad es bastante explícita. Es aquella en la que el notario hace referencia a hechos notorios. ¿Y en dónde vemos esto? Bueno, lo vemos en un asunto de jurisdicción voluntaria denominada identificación de tercero. Entre esa peculiaridad en esta acta de notoriedad, pues van a presenciar dos testigos que bajo juramento pues van a hacer referencia a que se dé la identificación de este tercero. Ustedes se recordarán que en la identificación de tercero, una persona que tiene un tipo de interés sobre una persona, pues va a iniciar este proceso con el fin de demostrar que este sujeto del cual puede tener un interés, utilizó públicamente un nombre diferente al que está inscrito. Es una identificación y este asunto concluye no con una resolución, concluye explícitamente con un acta notarial de notoriedad, cuyos requisitos son bien prácticos. Y después de hablar de la clasificación, que no es nada extensa, vamos a hablar de aquellas actas notariales que tienen requisitos especiales.
Hay actas notariales que ustedes las pueden ir redactando de conformidad con su lógica. Un ejemplo son las actas notariales de sobrevivencia. Esos son los puntos que usted considera. Un acta notarial sobre un representante legal. Usted va considerando qué puntos va adhiriendo al acta, pero hay unas que la ley sí determina requisitos especiales. ¿Y cuáles son? Tenemos el acta notarial de protesto. Los requisitos especiales, la verdad es que no terminaríamos nunca si yo se los empiezo a decir. Bueno, creo que me salté una. La primera es el acta notarial de matrimonio. Si ustedes quieren ubicar cada uno de los requisitos, que verán, perdón, que cuando los ubiquen no son difíciles, son bastante lógicos. El acta notarial de matrimonio está en el artículo 93. Se recordarán que esa acta tiene una peculiaridad y es que en la parte de identificación de los sujetos hay que agregar vecindad. Y ahí pues también hay que agregar la parte del nombre de los padres, de los abuelos, si están unidos con tercera persona o no, si son parientes o no, el demostrar la parte de si encuadran en algún punto de impedimento para contraer matrimonio, si celebraron capitulaciones matrimoniales o qué régimen van a adoptar, y ahí se nos explican los requisitos. Luego tenemos el acta notarial de protesto, está en el artículo 480, Código de Comercio. En esta es explícitamente con relación a la letra de cambio, pero encuadra para todos los protestos relacionados a los títulos de crédito. Incluso uno de los requisitos es que el acta notarial debe de protocolizarse, que eso lo vimos en uno de los videos anteriores. Y luego hablamos del acta notarial de inventario, también tiene en el artículo 558 del Código Procesal Civil y Mercantil una serie de requisitos súper prácticos también que nos van llevando la lógica. O sea, se explican en la ley que son esenciales, pero cuando ustedes lo leen se dan cuenta que son muy lógicos. Y esta acta notarial tiene una característica y es que en ese apartado de inventarios van a encontrar que una copia de esta acta se va a agregar a los atestados del protocolo. O sea, se va a colocar una copia en el protocolo del notario. Y luego tenemos un acta notarial de notoriedad. Esa acta de notoriedad, que ya le expliqué arriba, tiene ciertos requisitos especiales que son súper cortos y también muy lógicos, y los encontramos en el artículo 442, siempre el Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos el arresto domiciliario, que también es muy práctico los requisitos, pero aquí lo relacionamos con el Código Procesal Penal, que es muy raro utilizar el Código Procesal Penal para este tipo de cosas, pero ahí tenemos este fundamento en el artículo 264 bis. Y luego tenemos la parte de una asamblea o junta general en las sociedades mercantiles y lo encontramos en el artículo 53 Código de Comercio. También va muy práctico, es colocar el número de acta, lugar, fecha y hora, cómo se realizó la convocatoria, el colocar si es una asamblea general, si fuera una sociedad anónima, por darles un ejemplo, si es una asamblea general, si es una asamblea especial, si es una asamblea general ordinaria o extraordinaria, colocar el nombre del presidente y secretario, el colocar los temas a tratar en la agenda, el colocar el quórum de presencia, el colocar el quórum de decisión de cada uno de los asuntos, el colocar la hora en el que se concluyó, la firma del secretario y presidente. Ustedes pueden encontrar en el artículo 53 y lo pueden ir complementando con cada sociedad para darse cuenta que son de verdad requisitos muy prácticos. Y luego nos vamos a qué actas notariales se protocolizan. Tenemos la primera, acta notarial de matrimonio, encontramos el fundamento en el artículo 101 del Código Civil. Encontramos el segundo, acta notarial de protesto, encontramos su fundamento en el artículo 480 del Código de Comercio. Encontramos el acta notarial de aportaciones no dinerarias en una sociedad mercantil y es el artículo 27 del Código de Comercio. Esta es otra peculiaridad. Vean, son tres y sí es importante que lo sepan porque estas tres actas notariales se deben de protocolizar. Y luego nos vamos quizá a la parte que más les gusta.
a la estructura de un acta notarial, vamos a tomar siempre el artículo 61 como base y vamos a ir dando un pequeño ejemplo. Vamos a darnos cuenta que la estructura de un acta notarial sí cambia a la estructura de una escritura pública. Esta a grandes rasgos tiene una rogación, tiene un objeto de la rogación, tiene una narración de hechos, un cierre y autorización. Y bueno, vamos a iniciar con la rogación. Como este instrumento público está fuera del protocolo, no inicia con un número de orden, solo inicia en la ciudad de Guatemala. Aquí coloqué una fecha X como el 20 de agosto de 2020, siendo las 13 horas con 20 minutos. Ven que sí agregué una hora. Si nos vamos al artículo 61, ustedes encontrarán que dice, el notario hará constar en el acta el lugar, fecha y hora de la diligencia. Bueno, hay que agregar una hora. Yo, Andrea Lucía Paso Valle, no es mi nombre, pero es un ejemplo, notaria, constituida en la 10ª avenida 8-20 de la zona M, puse o zona 1, 2, 3, la que ustedes quieran de esta ciudad, soy requerida por. En este sentido, voy a seguirles leyendo el artículo para que ustedes se den cuenta de una peculiaridad. Dice, después de que establece el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido. Ni siquiera nos dice que hay que agregar datos de identificación, pero muchos notarios lo complementan con el artículo 29, derivado que el artículo 29 no nos dice que expresamente son requisitos de una escritura pública, sino que nos hace referencia a que son requisitos de instrumentos públicos. Es ahí donde el notario lo complementa. Pero si fuéramos muy cerrados y sumamente legalistas, el artículo 61 con relación a las actas notariales, en donde se nos habla de los requisitos que debe llevar, lo único que hace mención es el nombre del que requiere el acta notarial o dice los nombres de las personas que además intervengan en el acto. No nos pide más, pero en la práctica yo sí recomiendo que lo coloquen porque en la mayoría de ejemplos que ustedes van a encontrar en los libros siempre van a estar. Dice el señor Pedro Julio Vargas Pérez, de 20 años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante de este domicilio, de quien doy fe de conocimiento. Aquí coloqué que yo conocía al primer sujeto y en el B hablo acerca de Ailinda Mari Sánchez Fernández, coloco igual los mismos datos de 30 años de edad, soltero, comerciante de este domicilio y aquí le identifiqué con un documento personal de identificación, el DPI. Y coloqué ahí el código único de identificación y luego coloqué que es extendido por el Registro Nacional de las Personas del municipio y departamento de Guatemala. Si ustedes tienen duda con relación a las comparecencias, yo los invito a que visiten el video de las escrituras públicas, porque ahí coloqué de manera muy explícita todo lo relacionado a las comparecencias para darles unos pequeños ejemplos. Y luego van a encontrar otra parte que en los propios libros que nosotros adquirimos, hay actas, cuando ven que siempre ponen ejemplos, van a ver actas en donde van a encontrar este párrafo y van a ver otras en las que no. Bueno, yo se los coloqué porque en algunas siempre están y pueden ustedes tomarlo en cuenta. Igual si ustedes toman como base el artículo 29, tuviesen que hacer mención de ello. Los comparecientes aseguran ser de los datos de identificación arriba expuestos y encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y luego nos vamos a ir a la segunda parte, que es el objeto de la rogación. Quienes requieren mis servicios profesionales con el objeto o para hacer constar, para celebrar, va a depender el tema, el asunto en sí. Por eso se los coloqué en líneas ahí para que ustedes vean que el asunto va a variar conforme a los siguientes puntos. Y continuaría la narración de los hechos. Ustedes se recordarán que en la escritura pública son cláusulas y en este sentido siempre es cláusula primera, segunda, tercera. Bueno, en el acta notarial son puntos. Cuando son puntos en este sentido, pues va primero, segundo, tercero, para que lo tomen en cuenta. Y luego viene el cierre
bueno, en la narración de los hechos no les quise explicar porque va a depender de cada uno. Vimos que hay actas notariales que tienen sus propios requisitos, van a haber otras que no. Lo que ustedes necesitan saber es que no se tienen que memorizar cada una de las actas. Tienen que conocer, por supuesto, los requisitos, tienen que saber más o menos el orden, tienen que saber que por lo menos en la de arresto domiciliar, si vamos a nombrar a un fiador, tiene que comparecer el fiador. No solo lo vamos a nombrar fiador y ya, porque va a haber el último punto en donde el fiador va a aceptar ser fiador. Entonces, es solo de utilizar la lógica. Ustedes no necesitan ocupar su tiempo memorizando acta por acta, porque entonces se van a confundir. Lo que ustedes tienen que hacer es leer cada una de las actas notariales, entenderlas. Yo lo que hago es leer constantemente los ejemplos que están en los libros para ir tomando una idea, pero nunca memorizar, porque cuando memorizamos es ahí en donde estamos fallando y es ahí donde volvemos tedioso la parte del estudio del derecho notarial. Y luego nos vamos al cierre y a la autorización. Dice, termino la presente acta notarial en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las 14 horas con 5 minutos. Ustedes se van a dar cuenta que en el artículo 61 no se hace mención de que hay que concluir diciendo a qué hora se termina, pero en la práctica sí se utiliza. Yo recomiendo que lo utilicen porque ven eso, que a veces lo que no está escrito en ley, pero que se hace constantemente, hay notarios y autoridades que lo ven como que fuera regla. Entonces, si ustedes encuentran ejemplos de actas notariales, en todas se agrega la hora de finalización, aunque explícitamente en el artículo 61 no se hace mención de ello. Pero bueno, dice siendo las 14 horas con 5 minutos, la cual se encuentra comprendida en 2 hojas de papel bond, tamaño oficio, impresas en ambos lados, las cuales numero, sello y firmo. ¿Por qué coloqué todo eso? Porque en el artículo 62 ustedes van a encontrar que establece explícitamente el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Entonces es solo para hacer referencia y luego concluye como todo instrumento público. Leo lo escrito a los requirientes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Doy fe. Concluye con el ante mí y esta sí lleva firma y sello. Bueno, eso fue el contenido de esta semana con relación a las actas notariales. Solo quería aclararles algo. Yo no soy licenciada todavía, agradezco a los que creen que sí. Soy un estudiante de Derecho, al igual que ustedes, y lo único que estoy haciendo es ocupar mi tiempo para estudiar un poco acerca de mi privado. Entonces, utilizo los videos como una forma de distraerme porque a estas alturas, sin saber si vamos a tener o no privados este año, sí se vuelve un poco tedioso estar estudiando igual. Entonces, decidí grabar videos de modo que me entretengo haciendo el material para compartirles a ustedes. Me sirve a mí para repasar y pues qué mejor satisfacción de saber que ustedes están pues ahí sirviéndose en más de algo. Como les digo, exactamente el contenido que yo les comparto, yo lo obtengo de los libros. Si por algún motivo doy algún tipo de información que ustedes consideran que no es así, bueno, no la tomen en cuenta. Al final yo solamente estoy compartiendo el material del que todos tenemos acceso y no quiere decir que lo que yo indique sea eso y nada más. Es lo mismo que les digo siempre con relación a los instrumentos públicos. Yo les doy la idea de cómo yo redacto un instrumento público. Tuve durante mi carrera catedráticos que nunca me obligaron a memorizarme ningún instrumento, jamás. Siempre me motivaron a que yo misma fuera aprendiendo a redactarlos, pero eso no quiere decir que vayan a encontrarse con catedráticos que siempre piensen así. Hay unos que consideran que hay que aprendérselas tal cual, así que eso es muy a criterio, pero como al final uno como estudiante se tiene que preparar para su profesión en sí, ustedes lo pueden tomar como un consejo. Espero que les haya gustado y los espero el próximo lunes con otro video académico, que por cierto, si ustedes no me siguen en redes sociales, me pueden buscar como anar.chacón en Instagram y en Facebook, porque en agosto quiero celebrar un poco el hecho de que ya pasamos de los 500 suscriptores. La verdad es que es muy raro que un canal académico llegue a tanto y voy a celebrarlo con mucho contenido para estudio, así que yo sé que les puede interesar y los invito a que me puedan seguir. Nos vemos el siguiente lunes.